Familias en Red. Bienestar para nuestras familias. Muy buenos días, bienvenidos a Familias en Red como cada jueves. Es un honor que me permitan llegar hasta su hogar. Yo soy Lourdes Mireles y el día de hoy vamos a tratar un tema que de verdad es de respetar y de admirar a las personas que salen adelante, sobre todo cuando tienen una discapacidad intelectual de leve, moderada o severa, siempre y cuando cuenten con el apoyo de su familia y se puedan integrar a esta sociedad que día a día es más incluyente. ¿Qué les parece si conocemos el caso de esta familia? Adelante. Aunque exista mucho amor en una pareja, a veces las circunstancias no permiten que sea fácil formar una familia. Alejandra Hernández Miranda es una joven de 18 años, hija del matrimonio de Martina y Jesús, ambos con discapacidad intelectual leve. Estuvo muy difícil para casarnos, porque no nos querían casar por la discapacidad. Piensan ellos que piensan pues que uno pues no se casa. Aún con dificultad se tuvieron que casar, ya que Martina estaba embarazada y nació Pepe, con buen estado de salud. 3 años después nació su segunda hija, Alejandra, que al poco tiempo le diagnostican discapacidad intelectual leve. Me sentí, no molesto, pero sí me sentí mal, porque mi hija nació con una discapacidad. Pues fue una vida normal para ella, o sea que no hay que ponerle barreras en ningún lado. Bien, gracias a Dios. No me gusta quejarme para que me vaya bien. Pues ahí tienen el matrimonio de Jesús y Martina, pues obviamente son dos personas que presentaban discapacidad intelectual leve y se conocen. Se enamoran, pues no se les niega el amor a nadie y después forman una familia donde el riesgo o bueno, el factor preponderante de que quizás los hijos tengan una discapacidad, nazcan con una discapacidad, pues era muy alta. Para que nos platique un poco más sobre lo que es una discapacidad intelectual, quiero agradecer a la presencia de la doctora Carolina Apreciado. Ella es coordinadora del CRI en el Sistema DIF Jalisco. Doctora, bienvenida como siempre. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Okay. Doctora Carolina, primeramente, cuando hablamos de una discapacidad intelectual, ¿qué características manifiesta la persona? Sobre todo son personas que tienen alteradas sus capacidades para tomar decisiones, para decidir tanto de las actividades de la vida diaria como las actividades mentales superiores. Aprender a leer, aprender a hacer, por ejemplo, matemáticas, pero puede llegar a afectarles tanto hasta las decisiones más leves o más sencillas como el decidir, aprender a vestirse, a caminar, dependiendo del grado de discapacidad, pero en este caso, pues, la discapacidad intelectual que puede ser ocasionada por múltiples patologías o muchos factores, afecta la toma de decisiones de las funciones mentales superiores. Hablando de estas características, de cómo puede ser desencadenada, ¿una discapacidad intelectual se nace con ella o se puede adquirir? ¿Cómo podemos diferenciar estas dos condiciones? En la discapacidad intelectual puede ser ambos factores, nacer con ella o adquirirse. Lo más frecuente es que se nazca con ella por enfermedades que durante ya sea el embarazo o durante el momento del parto, los primeros días de vida, el cerebro no recibe la suficiente oxigenación, los suficientes nutrientes y no logra ese cerebro el desarrollo normal. También puede ocurrir pues que por algún accidente o alguna enfermedad durante el transcurso de la vida el cerebro se dañe y se pierdan estas funciones. Okay. A veces, bueno, nos podemos topar con personas que quizá no puedan comunicarse idóneamente o totalmente. ¿Cómo diferenciar que una discapacidad intelectual también vaya relacionada, por ejemplo, con el lenguaje o la manera de comunicarse? ¿Se pueden ligar o pueden ser independientes? Pueden ser ambas, pueden ser independientes, pero también puede un niño o una persona que tiene discapacidad intelectual tener problemas para poder comunicarse, para poder hablar. Pero no necesariamente si se tiene un problema de lenguaje se va a tener un problema intelectual. Hay niños que su capacidad intelectual o adultos incluso que por alguna enfermedad o algún traumatismo pierden la capacidad de hablar, pero sus funciones mentales se siguen conservando. Entonces, no necesariamente deben de ir juntas. Hay personas que por su forma de hablar
que no es clara o que a veces pareciera que arrastran la lengua, nosotros los escuchamos de repente y ya muchas personas creen que por el hecho de hablar así, su capacidad intelectual no es normal. Claro. Y pues de repente el trato es diferente, ¿no? Aunque sus funciones mentales estuvieran afectadas, el trato debe ser como cualquier persona, ¿no? Claro. Pero sí ellos, pues al estar con sus funciones, su capacidad intelectual normal, pues se dan cuenta más fácil de todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Perfecto. Cuando usted me dice que la discapacidad intelectual afecta en la toma de decisiones de la persona, ¿hasta qué grado se le da la libertad de elegir a ellos? ¿Cuál sería como el acompañamiento que se les da para que realmente digan, bueno, la persona con una discapacidad necesita esto, lo manifiesta, lo quiere, está bien lo que está solicitando, hasta dónde él puede decidir, cómo poder medir si hay un impacto favorable o desfavorable? Yo creo que en la práctica real es muy complicado, ¿eh? Tenemos diferentes grados de discapacidad. La discapacidad la dividimos en leve, moderada o severa. Sí. Y dependiendo del grado, pues es esta facilidad o dificultad para la toma de decisiones. Generalmente una persona con discapacidad leve puede tomar prácticamente todas sus decisiones, ¿no? Sí, claro. Ya una moderada pudiera requerir algún asesoramiento, algún apoyo, alguna ayuda. Y ya hablamos que cuando la discapacidad severa es generalmente totalmente dependiente de alguna otra persona, ¿no? Sí es muy complicado porque, bueno, por desgracia sí se presentan los casos en los que ya sea las mismas familias o algunas personas que los rodean pueden querer pues abusar de esa dificultad y tomar decisiones que no sean convenientes para ellos. Pero en base a las evaluaciones médicas y psicológicas se puede llevar a un diagnóstico en el que podamos determinar si la discapacidad le permite ser independiente o no. Perfecto. Muy interesante porque, bueno, vemos que Jesús y Martina pues decidieron unirse en matrimonio, obviamente tuvieron el respaldo de la familia y han logrado salir adelante, incluso pues tener hijos que están superándose y que vamos a conocer un poquito más de ellos. Recuerde que estamos en Familias Sin Red al 3030-5307. Usted nos puede llamar para despejar todas sus dudas, sobre todo en este tema. Si conoce a alguien que padezca una discapacidad leve, moderada o severa, saber a dónde canalizarlo, porque en el sistema DIF Jalisco hay una gama de atenciones que más adelante las vamos a descubrir. Vamos a una pequeña pausa que es muy breve, no le cambie. De los casi 7,5 millones de habitantes en Jalisco, 290,000 personas tienen alguna discapacidad, de las cuales 35,000 tienen discapacidad mental